Tenía 78 años cuando lo notó por primera vez. No fue una lesión, ni una enfermedad, solo una debilidad silenciosa que se fue colando sin hacer ruido. Una tarde intentó levantarse del sofá y se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No ocurrió de golpe. Fue poco a poco, como cuando la luz del día se va apagando sin que te des cuenta. Al principio solo eran las bolsas del supermercado, pesaban más, aunque eran las mismas de siempre. Después las escaleras, apenas 10 peldaños. Pero empezaba a detenerse antes del primero, tomando aire, preparándose. Y luego un día, apoyada suavemente en la encimera de la cocina intentando mantener el equilibrio, susurró sin hablarle a nadie en particular. Antes era más fuerte que esto. Y lo era. Se llama Margaret. Ahora tiene 76, pero una vez fue bailarina de salón a los 40. Sus pantorrillas eran fuertes, su espalda recta y orgullosa. Era de esas mujeres que cargaban a 2 niños pequeños a la vez y aún tenían energía para cocinar una comida caliente. Pero ahora sus piernas se sienten vacías, su equilibrio es frágil. Y como tantas otras personas de su edad, hay un pensamiento que le da vueltas por la cabeza quizás. Esto es simplemente parte de envejecer. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si el cuerpo no se está rindiendo? Sino solo esperando a que recordemos cómo cuidarlo otra vez. En el video de hoy vamos a caminar juntos por 7 hábitos diarios, hábitos sencillos, silenciosos, pero poderosos, respaldados por la ciencia y vividos por personas reales de 70, 80 y más. Estos hábitos no solo ralentizan la pérdida muscular, en muchos casos han ayudado a revertirla. No hablaremos de curas milagrosas, ni de convertirte en fisicoculturista a los 80. Hablaremos de algo más simple, levantarte sin miedo, subir escaleras sin dolor, cargar a tu nieto y decir, sí, bailemos un poco. Si esa imagen te provoca algo, aunque sea una chispa de esperanza, quédate conmigo. Lo haremos paso a paso, con suavidad y con fuerza. La historia de Margaret no terminó en aquella encimera de cocina. No mucho después de ese momento silencioso de duda, recibió una invitación para tomar el té de su vecina Carol. Carol era una enfermera jubilada de poco más de 80 años y aún a esa edad caminaba con un ritmo firme y sereno, casi como si llevara una melodía interna que la mantenía en movimiento. Se sentaron junto a la ventana con tazas calientes entre las manos, viendo cómo el viento jugaba con los árboles. Su conversación fue fluyendo como siempre entre los pequeños dolores, los olvidos curiosos y esas cosas que empiezan a aparecer después de los 70. Esas que nadie les había advertido. Pero entonces Carol dijo algo que hizo que Margaret se detuviera. «Sabes, querida, el cuerpo fue hecho para soportar un poco de estrés». Margaret la miró algo desconcertada. Carol continuó con suavidad. «El tipo correcto de estrés, ese que despierta al cuerpo, que lo mantiene alerta. Eso fue lo que creo yo. Me salvó del andador». Margaret parpadeó. «¿Te refieres a hacer ejercicio?» Carol sonrió. Pero no era solo eso. No solo moverse, dijo. Hablo de algo que se llama hormesis. La palabra sonaba extraña, desconocida, pero la idea detrás de ella se sentía curiosamente familiar, como algo que el cuerpo ya sabía, aunque la mente lo hubiera olvidado. Hormesis es el nombre que los científicos le dan a una idea muy sencilla que pequeñas dosis de incomodidad, desafíos controlados y suaves, pueden en realidad hacer que el cuerpo se vuelva más fuerte. No lo rompen, lo reconstruyen, como terminar una ducha tibia con unos segundos de agua fría, o salir a caminar cuando el aire está un poco más fresco de lo cómodo. O simplemente esperar un poco más entre comidas dándole al cuerpo tiempo para descansar antes de volver a digerir. Incluso el calor profundo de una sauna. No son extremos, no son castigos, son recordatorios, pequeños empujones que le dicen al cuerpo, todavía estás vivo, todavía sabes adaptarte. En los adultos mayores estos pequeños desafíos hacen algo extraordinario, activan genes relacionados con la longevidad, ayudan a los músculos a mantener su forma y mejoran la función energética de las células. No solo mantienen la fuerza, en muchos casos la reconstruyen, porque el cuerpo que envejece no necesita ser envuelto en algodón, necesita ser despertado, necesita ser recordado de todo lo que aún sabe hacer.
Carol no solo hablaba de la hormesis, la vivía. Cada mañana terminaba su ducha tibia con 30 segundos de agua fría. No era mucho, solo lo justo, para hacerla contener la respiración y abrir los ojos un poco más. Decía que la hacía sentirse despierta no solo en la mente, sino también en los músculos. ¿Y había ciencia detrás de esa sensación? La exposición al frío activa algo llamado grasa parda, un tipo especial de tejido que mantiene el cuerpo caliente y quema energía eficientemente. Ayuda a que las células se mantengan cargadas y libera una hormona que protege los músculos del deterioro. Margaret nunca había oído hablar de eso, pero lo que realmente captó su atención no fue la ciencia, fue ver cómo caminaba Carol, sin miedo, con firmeza, con presencia. Carol también usaba la sauna 2 veces por semana. El centro de mayores tenía una pequeña pero cálida. Decía que el calor la hacía sentir más suelta, pero en realidad hacía algo más profundo, activaba las llamadas proteínas de choque térmico, pequeños obreros dentro del cuerpo que reparan el músculo, previenen su deterioro y mejoran la respuesta del cuerpo a la insulina. Margaret nunca fue fan del calor, pero podía ver cómo Carol resplandecía, después no solo por fuera, sino desde dentro. Una fuerza tranquila. Y luego estaba su forma de comer. Carol no se saltaba comidas, solo las organizaba de otra manera. No como tarde por la noche, decía. Y suelo comer dentro de una ventana de 8 horas. Eso le da a mi cuerpo tiempo para limpiarse por dentro, para hacer sus reparaciones antes de que vuelva a llegar comida. Margaret arqueó las cejas. Siempre había creído que el desayuno era sagrado y que no comer era poco saludable. Pero Carol lo explicó de forma simple. No construyes una casa mientras sigue ardiendo. Primero, apagas el fuego viejo. Y eso tenía sentido. Este estilo de alimentación llamado alimentación con restricción de tiempo le da al cuerpo espacio para limpiar células dañadas y mejora la forma en que los músculos usan la energía. Los estudios han demostrado que en personas mayores de 60 esto mejora la función muscular sin necesidad de cambiar lo que comen. Pero lo que más sorprendió a Margaret fue lo simples que eran los ejercicios de Carol. Carol no levantaba pesas, no iba al gimnasio. Se paraba junto a la encimera de la cocina y presionaba con ambas manos contra la pared, manteniendo la tensión por 10 segundos. A veces tiraba de una toalla que no se movía, o contraía sus músculos como si estuviera levantando algo pesado, aunque no tuviera nada en las manos. Estos ejercicios se llaman isométricos de superación. No forzaban las articulaciones, no necesitaban aparatos, pero funcionaban, porque lo que más importa no es lo complejo del movimiento, sino la intención que pones en él. Estos pequeños esfuerzos envían un mensaje claro al cuerpo. Conserva el músculo. No lo sueltes. Y Margaret empezó a escuchar. No todo de golpe. Pero una mañana terminó su ducha con 20 segundos de agua fría. Esa noche decidió no picar nada después de cenar, y al día siguiente, antes de preparar el té, presionó sus manos contra la pared, contuvo el aire y sintió cómo el calor recorría sus brazos y su espalda. En 2 semanas, algo cambió. No fue dramático, pero fue real. No solo se sentía más fuerte, recordó que aún podía volver a ser fuerte. Unos días después, durante otra tarde tranquila con té, Margaret compartió algo con Carol. «Me aseguro de comer suficiente proteína», dijo. «Siempre ceno bien pollo a la plancha, a veces pescado, incluso sopa de lentejas de vez en cuando». Carol escuchó y luego levantó suavemente una ceja. «La cena está bien», dijo con una sonrisa. «¿Pero qué pasa con el desayuno? ¿Y con el almuerzo?» Margaret se quedó pensativa. Carol se inclinó un poco más y le dijo con voz cálida: «No puedes alimentar una casa solo una vez al día y esperar que se mantenga en pie». Ese momento se le quedó grabado a Margaret durante mucho tiempo. Y comprendió algo importante. No era solo lo que estaba comiendo, era también cuándo. La mayoría de las personas mayores de 60 años creen que consumen suficiente proteína. Pero investigaciones recientes han demostrado que no solo importa cuánto comes, sino cuándo lo haces y cómo lo distribuyes a lo largo del día. A medida que envejecemos, el cuerpo se vuelve menos receptivo a la proteína. Los científicos lo llaman resistencia anabólica.
Significa que los músculos ya no reaccionan igual ni tan rápido ni con la misma intensidad, a menos que les des varias oportunidades a lo largo del día para repararse y fortalecerse. Así que, aunque la cena esté llena de nutrientes, podría ser demasiado tarde para compensar lo que el cuerpo no recibió antes. Los músculos necesitan recordatorios, no una vez, sino 2 o 3 veces al día, para que sigan construyéndose, para que no se desvanezcan. Fue entonces cuando Margaret decidió probar algo nuevo. En vez de concentrar toda su proteína al final del día, empezó a repartirla de forma más equilibrada. Para el desayuno preparaba un batido con yogur griego, 2 huevos hervidos a un lado y una cucharada de semillas de chía. Al mediodía su almuerzo era un plato lleno de color pollo a la plancha, hojas verdes mixtas, algunos frijoles, un poco de queso feta y aceite de oliva. Y la cena, su favorita salmón al horno, una porción de quinoa y espinacas salteadas. Nada extravagante, nada extremo, solo elecciones constantes y conscientes. No comía más, solo distribuía mejor lo que ya estaba comiendo. Y poco a poco, su cuerpo empezó a responder. Por la tarde su energía ya no caía. Sus piernas no dolían tanto al subir la colina. Se sentía más estable al subir la ropa por las escaleras. Lo que más la sorprendió fue cómo algo tan pequeño podía generar un cambio tan visible, y la ciencia lo confirmaba. En un estudio, los adultos mayores que distribuyeron su proteína de forma pareja entre las comidas ganaron masa muscular sin cambiar su rutina de ejercicios, mientras que los que comían la mayor parte de su proteína en la cena no mostraron mejoras en fuerza o masa muscular. Misma cantidad de proteína, resultados completamente distintos. Y si te preguntas cómo mantener la variedad, cómo no cansarte de huevos y pollo todos los días, aquí viene la buena noticia. Las opciones son muchas. Requesón cremoso, kéfir, un puñado de almendras, un cuenco tibio de lentejas, un trozo de tofu salteado con verduras, incluso una cucharada de proteína en polvo mezclada con avena o en un batido de frutas. No se trata de comer más, se trata de alimentar tu fuerza una comida a la vez. Margaret escribió algo en una nota adhesiva y la pegó en la puerta del refrigerador. Decía: cada comida construye algo. Elige construir fuerza, no solo saciedad. Y cada vez que preparaba su desayuno, ese recordatorio silencioso la esperaba justo a la altura de sus ojos. No era solo comida en el plato, era su fundamento. Cuando Robert se cayó en el baño la primavera pasada, su médico le dijo lo que muchos médicos suelen decir: es la edad. Pero Robert no estaba tan seguro. No había agua en el suelo, ninguna alfombra resbaladiza. No se sentía mareado ni débil esa mañana. Fue repentino, como si el cuerpo lo hubiera soltado sin previo aviso. Así que pidió análisis, solo por precaución. Y fue entonces cuando apareció algo inesperado. Sus niveles de vitamina D estaban peligrosamente bajos. Parpadeó frente a los resultados confundido. Pensé que la vitamina D era para los huesos, dijo. Nadie me dijo que también evitaba que mis piernas me fallaran. Pero ahora los investigadores están descubriendo cuán profundamente esta vitamina está ligada a la fuerza muscular. Y no solo en teoría, sino de forma real, física, medible. Resulta que las células musculares tienen receptores especiales para la vitamina D, y cuando se activan despiertan procesos poderosos, el cuerpo construye músculo, mejora la coordinación y se protege contra esas pérdidas de equilibrio repentinas que pueden cambiar una vida. En un estudio, los adultos mayores con niveles saludables de vitamina D tenían piernas más fuertes, mejores tiempos de reacción y menos caídas, no por suerte, sino porque sus músculos estaban recibiendo las señales correctas. Y aquí viene la parte que sorprendió incluso a Robert. Más del 80% de los adultos mayores tienen deficiencia de vitamina D, incluso aquellos que pasan tiempo al aire libre. A medida que envejecemos, la piel se vuelve menos eficiente para producirla a partir del sol. Muchos mayores evitan la exposición directa al sol para cuidar su piel, y los multivitamínicos comunes no contienen suficiente dosis para marcar la diferencia. La mayoría de los laboratorios dicen que un valor superior a 20 es normal, pero los estudios muestran que para proteger la fuerza muscular, los adultos mayores necesitan estar más cerca de 40 o incluso 60. Entonces, ¿cómo se pueden aumentar esos niveles de manera segura?
Hay varias formas. Primero, el sol. Solo 15 a 20 minutos de sol del mediodía, unas pocas veces a la semana, sobre piel descubierta como los brazos o las piernas, pueden marcar la diferencia, sin protector solar en ese momento. Pero tampoco hay que exagerar. Segundo, la comida. Algunos pescados como el salmón o las sardinas son ricos en vitamina D. Las yemas de huevo tienen un poco. Ciertos hongos expuestos a luz ultravioleta también aportan más, y algunas leches vegetales vienen fortificadas para ayudarte a cerrar la brecha. Pero para la mayoría de las personas la forma más confiable de alcanzar niveles óptimos es a través de suplementos. Hoy en día muchos médicos recomiendan de 2.000 a 4.000 unidades internacionales UI de vitamina D3 al día para adultos mayores, y muchos también sugieren combinarla con vitamina K2, un ayudante silencioso que dirige el calcio hacia los huesos y no hacia las arterias. Esa parte es más importante de lo que muchos creen, porque si se toma mucha vitamina D sin suficiente K2, puede ocurrir algo llamado calcificación arterial cuando el calcio se acumula donde no debe en los vasos sanguíneos, y eso crea otro tipo de riesgo que no siempre se ve venir. Robert empezó poco a poco. Tomaba 2.000 unidades de vitamina D3 cada mañana junto con vitamina K2. También añadió más pescado a su dieta, y al cabo de 3 meses repitió sus análisis. Sus niveles subieron de 18 a 46. Pero más allá del número, Robert notó algo aún más importante. Sus piernas se sentían más firmes al caminar. Los calambres que antes lo despertaban por la noche desaparecieron. Y un día al levantarse del sofá se dio cuenta de algo. Ya no necesitaba apoyarse en la mesa de centro para mantener el equilibrio. Se levantó con facilidad y sonrió. Jamás pensé que una sola vitamina pudiera hacer diferencia, le dijo a su hija. Pero ahora puedo volver a levantarme por mí mismo. Helen solía pensar que simplemente se estaba desacelerando. Se sentía más cansada de lo normal. Sus piernas dolían después de caminar unos pocos minutos. No era un dolor agudo, sino una pesadez sorda que la hacía sentarse más seguido. No había fiebre, ni lesiones, nada obvio, pero algo no estaba bien. Entonces, un día un médico joven al que nunca había visto antes le pidió un análisis que nadie más se había molestado en revisar. Medía algo llamado PCR, proteína C, reactiva un marcador de inflamación en el cuerpo. El resultado volvió alto. Muy alto, y fue entonces cuando Helen escuchó por primera vez una palabra extraña, inflammaging. Es un término que los científicos usan para describir la inflamación silenciosa y crónica que se acumula con el paso del tiempo a medida que envejecemos. No se siente como un resfriado ni una gripe, pero está ahí, silenciosa, persistente, y poco a poco causando daño. Y los músculos son especialmente vulnerables. La inflamación crónica interfiere con las señales que el cuerpo necesita para construir músculo, acelera la pérdida de masa muscular y hace que las células respondan menos al ejercicio y a los alimentos saludables. En un estudio a largo plazo, los adultos mayores con altos niveles de inflamación perdieron músculo 3 veces más rápido que aquellos con baja inflamación, incluso siguiendo la misma dieta y nivel de actividad. Helen quedó atónita, pero no se asustó. Se volvió curiosa. Preguntó, ¿y qué puedo hacer para reducirla? Y así comenzó a hacer cambios, suaves pero intencionales. El primer cambio comenzó por la noche, porque el sueño resulta ser es una de las herramientas antiinflamatorias más poderosas del cuerpo. Una sola noche de mal descanso, ya sea sin profundidad o con muchos despertares, puede elevar los marcadores inflamatorios hasta un 40% al día siguiente. Con el tiempo, el mal dormir eleva el cortisol, una hormona que si permanece alta por demasiado tiempo, descompone músculo y debilita el sistema inmunológico. Así que Helen hizo del sueño su prioridad. Apagaba las pantallas 90 minutos antes de acostarse. Hacía que su habitación fuera más fresca y más oscura. Cambió su copa de vino por una taza de té de manzanilla. Incluso probó con un poco de magnesio glicinato, un mineral suave que ayuda al sistema nervioso a relajarse durante la noche. Y poco a poco su sueño se profundizó, pero no se detuvo ahí. Aprendió sobre la salud intestinal y cómo los billones de bacterias en nuestro intestino ayudan a regular la inflamación en todo el cuerpo.
Así que empezó a comer más plantas y más variedad, al menos 30 tipos diferentes de verduras, frutas, frutos secos, semillas y legumbres por semana. Añadió alimentos fermentados como yogur y chucrut. Reducía los snacks ultraprocesados, las bebidas azucaradas y el alcohol. Sumó avena, cebolla y espárragos, alimentos ricos en prebióticos que alimentan las bacterias buenas. Su intestino empezó a florecer. Y con él, su energía. También se movía más, pero de forma distinta que antes. En lugar de largas caminatas que la dejaban adolorida, hacía paseos moderados y más cortos cada día. 2 veces por semana asistía a una clase de tai chi en el centro comunitario. Y tal vez lo más importante, se dio permiso para descansar. Su cuerpo respondió. La inflamación en sus rodillas disminuyó, las piernas pesadas volvieron a sentirse ligeras, y en su siguiente chequeo su PCR bajó de 4.8 a 1.2. El médico quedó impresionado. Helen simplemente sonrió y dijo: «Resulta que el fuego no estaba afuera. Estaba dentro de mí todo el tiempo. Solo necesitaba aprender cómo apagarlo con suavidad». Cuando hablamos de la salud muscular, la mayoría piensa en proteínas, tal vez en ejercicio, pero las personas que envejecen con fuerza, los que aún hacen senderismo a los 80, los que caminan firmes a los 90, ellos saben algo más. Comprenden el poder silencioso de los micronutrientes. Son como bujías en el motor del músculo. Sin ellos ni el mejor combustible puede encenderse. El cuerpo se estanca, la fuerza se desvanece. Y uno se pregunta por qué la proteína y el movimiento ya no bastan. Comencemos con uno de los nutrientes más olvidados pero esenciales para los músculos que envejecen: el magnesio. Algunos lo llaman el susurrador de los músculos, y con razón. Ayuda a que los músculos se contraigan y se relajen con ritmo, calma los nervios, disminuye los calambres. Y participa en más de 300 reacciones químicas en el cuerpo, muchas de ellas relacionadas con la recuperación y la fuerza. Pero aquí viene el problema silencioso. Más del 70% de los adultos mayores no obtienen suficiente magnesio, no por descuido, sino porque la edad, los medicamentos y la dieta moderna lo agotan poco a poco. En un estudio, los mayores con buenos niveles de magnesio tenían más fuerza en las manos, caminaban más rápido y mostraban menos riesgo de fragilidad. ¿Dónde se encuentra? En las espinacas, las semillas de calabaza, las almendras, los anacardos. Y para los más golosos, en el chocolate negro. Solo un par de cuadritos bastan. Y si hace falta reforzar, un suplemento suave como el magnesio glicinato o treonato puede marcar la diferencia. Es fácil de digerir y se absorbe bien. Muchos médicos recomiendan entre 250 y 400 miligramos al día, pero el magnesio no está solo. Hay otro nutriente que ha sido malinterpretado durante años, incluso temido. A veces, la creatina. Sí, esa creatina, la que se asocia con culturistas y batidos proteicos. Pero aquí viene la verdad. La creatina no es solo para atletas, es para cualquiera cuyos músculos necesiten energía, especialmente al envejecer. La creatina ayuda a los músculos a producir energía rápida, apoya la hidratación dentro de las células y hasta mejora la memoria y la concentración. En estudios, adultos mayores que tomaban una pequeña dosis diaria, entre 3 y 5 gramos, ganaban fuerza y músculo sin cambiar su rutina de ejercicios. Es especialmente útil para quienes comen poca carne roja o sienten agotamiento tras tareas simples como subir escaleras o levantarse de una silla. Es segura, es accesible y es uno de los suplementos más estudiados del mundo. Y todavía no hemos terminado. Hay otro aliado silencioso, la vitamina B12. No solo ayuda a los nervios y a los glóbulos rojos, también juega un papel crucial en la coordinación, el equilibrio y en las señales que el cerebro envía a los músculos. El reto. Al envejecer, el estómago produce menos ácido y eso dificulta la absorción de la B12 de los alimentos. Además, medicamentos comunes como la metformina o los antiácidos la reducen aún más. Los síntomas aparecen de forma silenciosa: fatiga, hormigueo en manos o pies, reflejos más lentos, torpeza que antes no existía. La solución es sencilla pero precisa. Busca la forma activa de B12 metilcobalamina, no la versión sintética más barata. 1000 microgramos al día funcionan para la mayoría.
y en casos más serios los médicos pueden recomendar inyecciones de B12. Y en los alimentos, huevos, lácteos, pescado, y para los valientes un poco de hígado, porque envejecer con fuerza no se trata solo de moverse, sino de nutrirse profundamente aunque nadie más lo vea. Y Margaret, como Robert, como Helen, lo estaba empezando a entender. Un puñado de semillas, una pastilla de creatina, un sorbo de kéfir. Y de pronto, su cuerpo ya no se sentía olvidado, se sentía recordado. Y mientras estamos aquí, no olvidemos los minerales traza, zinc, selenio, cromo. No necesitan estar en grandes cantidades, pero cuando faltan el cuerpo lucha para reparar el músculo, equilibrar el azúcar en sangre y regular hormonas como la testosterona y la insulina. En un estudio de la Universidad de Tufts, los adultos mayores con buenos niveles de zinc y selenio conservaron más masa muscular a lo largo de 5 años que los que no más de un 20% de diferencia. Eso no es un detalle. Es la diferencia entre caminar con firmeza y sentirse débil. Ahora déjame hablarte de John. Tenía 76 años cuando empezó a caerse más seguido. Lo atribuía a la edad. Pero un médico de medicina integrativa le pidió un análisis más completo, un perfil completo de micronutrientes. Los resultados, magnesio, creatina y vitamina B12, todos críticamente bajos. Así que hizo un cambio simple: creatina por la mañana, magnesio en su té de la tarde y una pastilla de B12 bajo la lengua antes de dormir. 2 meses después subió un tramo de escaleras sin agarrarse del pasamanos, se giró hacia su hija y dijo: «No se me estaba acabando el tiempo, se me estaba acabando el combustible, porque a medida que envejecemos no solo se debilitan los músculos, también se debilita la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Hay un lugar diminuto donde esas dos partes se encuentran, la unión neuromuscular. Es donde el cerebro envía el mensaje y el músculo lo recibe, pero después de los 60, ese puente empieza a deteriorarse. No porque el cerebro olvide, no porque el músculo falle, sino porque la señal se vuelve borrosa. Es como un interruptor viejo. Lo presionas, pero la luz parpadea en lugar de encenderse, y de pronto no estás seguro si el escalón está muy alto o si la silla está muy baja. Dudas, corriges de más, y ese pequeño momento de incertidumbre se convierte en muchos más. Investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron algo sorprendente a algunos adultos mayores, que tenían dificultades para levantarse de una silla. En realidad, aún conservaban fibras musculares fuertes, pero sus conexiones neuromusculares estaban debilitadas, los músculos estaban listos, la señal simplemente no llegaba a tiempo. Y por eso incluso un cuerpo fuerte puede sentirse torpe si el cableado está apagado. Pero aquí viene la buena noticia: esas conexiones se pueden entrenar, se pueden reconstruir, y las personas que lo hacen tienen un nombre: superenvejecientes. No solo mueven el cuerpo, lo mueven con atención, con ritmo, con coordinación, bailan, juegan al ping-pong, hacen tai chi, boxeo en sombra, o incluso lanzan una pelota con la mano no dominante. No son solo ejercicios, son conversaciones entre el cerebro y el cuerpo, y cada vez la señal se aclara. En un estudio, los adultos mayores que practicaban actividades de coordinación 2 veces por semana mejoraron su función neuromuscular más del 30%. Eso no es un pequeño cambio, es la diferencia entre dudar y tener confianza, y ni siquiera necesitas un gimnasio, tocar rodillas opuestas al ritmo de música, dar pasos laterales mientras aplaudes, atrapar una pelota que rebota en la pared. Son juegos, pero también son medicina. Y luego está la respiración. Hay un nervio que va del cerebro hasta el pecho y el abdomen, el nervio vago, y ayuda a regular el tono muscular, el equilibrio, la calma y hasta la digestión. Cuando lo estimulas, ayudas a que el cerebro y el cuerpo se reconecten, y una de las formas más simples se llama respiración en caja. Inhala durante 4 segundos, sostén el aire durante 4, exhala lentamente durante 4 y vuelve a sostener durante 4 más. Repite eso durante 5 minutos, por la mañana o antes de dormir. Suena simple, pero envía un mensaje de seguridad al sistema nervioso, y con esa seguridad viene la claridad y el control. Algunos nutrientes también ayudan. Ácido alfa-lipoico protege los nervios del daño. Acetil L-carnitina
Da energía a las células nerviosas. Benfotiamina, una forma especial de vitamina B1, mejora los reflejos y la coordinación muscular. Y todo esto John lo fue aprendiendo poco a poco. Y mientras su fuerza volvía, mientras su cuerpo respondía, algo más volvió también. La confianza. La señora Green tenía 79 años cuando dejó de cuidar su jardín. No porque estuviera cansada, sino porque sus piernas se sentían inestables. Sus dedos temblaban al abotonarse. Su letra había cambiado. Su médico le dijo: «Tus músculos aún están ahí, pero tus nervios están cansados». Así que empezó con suavidad Tai Chi en el parque 2 veces por semana. Respiración cuadrada cada mañana antes del té. Una pequeña dosis de ácido alfa-lipoico y benfotiamina, con el visto bueno del doctor. Y un día se agachó para atarse los zapatos, sin tambalearse. Su nieto notó que su letra se parecía a la de antes. Ella sonrió y dijo: «Resulta que no perdí fuerza, solo necesitaba reconectar. Hay algo que todos los adultos fuertes de 80 años tienen en común: entrenan contra resistencia, no porque quieran grandes músculos, sino porque quieren mantenerse erguidos, subir escaleras, abrir frascos, llevar bolsas sin miedo». Este tipo de entrenamiento no requiere un gimnasio, no significa levantar pesas pesadas y no está reservado para los jóvenes. Se llama entrenamiento de resistencia progresiva y ha sido calificado por investigadores de la Universidad de Tufts como la intervención anti-envejecimiento más efectiva jamás descubierta. ¿Por qué? Porque le dice directamente al cuerpo: sostén el músculo, construye más, si puedes, mantente fuerte. Activa las células que reparan y fortalecen el tejido muscular. Apoya la densidad ósea, mejora el uso de insulina y azúcar. Y hasta agudiza la mente, mejorando el ánimo, la memoria y la motivación. Pero el mayor obstáculo no es la ciencia, es la voz interior. Estoy muy viejo. Podría lastimarme. Camino todos los días. ¿No es suficiente? Caminar es maravilloso, pero no entrena las fibras musculares profundas, esas que dan potencia, equilibrio y velocidad. Sin resistencia, esas fibras desaparecen. Y con ellas, la independencia. Entonces, ¿qué hacen los superenvejecientes? Lo mantienen simple, se enfocan en la intensidad, no en la duración. En un estudio de la Universidad McMaster, los adultos mayores que entrenaron solo 2 veces por semana, pero con esfuerzo, ganaron más fuerza que aquellos que hicieron ejercicio suave 5 veces por semana. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo suficiente para desafiar al cuerpo. No usan equipos sofisticados, usan bandas elásticas, botellas de agua, sillas, su propio peso corporal. Lo que importa es el esfuerzo empujar hasta que el músculo esté cansado, pero sin dolor. Eligen movimientos que reflejan la vida real. Levantarse de una silla, subir un escalón, empujar algo, tirar de algo hacia sí. Eso significa sentadillas, empujes contra la pared, levantamientos de pantorrilla, escalones, remos con banda. No son ejercicios de gimnasio, son ensayos para la vida. Y practican la progresión. No levantan la misma lata de sopa durante 6 meses. Aumentan el peso poco a poco. Bajan la velocidad. Hacen una repetición más. Descansan menos. Cambian el ángulo. El cuerpo lo nota. Y se adapta. Incluso un progreso pequeño durante 8 a 12 semanas trae grandes cambios. Y aquí viene la parte inesperada: el entrenamiento de resistencia también ayuda al cerebro. Aumenta la dopamina y la serotonina, levantando la energía y el ánimo. Hace crecer el hipocampo, la parte del cerebro relacionada con la memoria, y retrasa el deterioro cognitivo hasta en un 30%. Entonces, ¿por dónde empezar? 2 sesiones por semana, 30 minutos cada una. Una silla, una pared, una banda elástica, tal vez un par de botellas de agua. Eso es suficiente. Permíteme presentarte al señor Clark. Tenía 82 años cuando empezó. Al principio levantaba latas de sopa, lento, con cuidado. Ahora sube las escaleras con bolsas de compras llenas. Antes llamaba a su hija para pedir ayuda. Ahora corre con sus nietos hasta el porche. Nunca se apuntó a un gimnasio. No compró ningún equipo. Solo empezó. Y siguió adelante. Él dice: úsalo o piérdelo.
pero si lo usas con propósito lo recuperarás, y quizás más. Porque el entrenamiento de resistencia no es solo para los jóvenes, es para los sabios, para cualquiera que todavía quiera alcanzar la repisa de arriba, subir una colina o bailar en una boda. Es tu derecho, es tu fuerza, y aún te pertenece. Respiremos juntos despacio. Has llegado hasta el final, y quizás en algún momento del camino algo se despertó dentro de ti. Un pequeño sí, una chispa de esperanza. Recuerda, no necesitas hacerlo todo de golpe. Un hábito es suficiente para comenzar. Un pequeño cambio. Una señal suave a tu cuerpo que dice: sigo aquí, sigo eligiendo la fuerza. Echemos un vistazo a lo que aprendimos. Descubriste cómo una ducha fría o una visita al sauna pueden despertar suavemente tu cuerpo, cómo la proteína distribuida a lo largo del día puede reconstruir la fuerza que creías perdida. Viste cómo una sola vitamina puede ayudarte a levantarte sin temor, cómo el sueño y los alimentos pueden apagar el fuego silencioso de la inflamación, cómo pequeños nutrientes olvidados son el combustible escondido que tus músculos han estado esperando. Aprendiste que tu cerebro y tu cuerpo aún se comunican, solo necesitan reconectar la línea. Y finalmente recordaste que el entrenamiento de resistencia no es un deporte para jóvenes, es un derecho de los sabios. Estos 7 hábitos no son trucos, son invitaciones a recordar quién has sido siempre, a volver con suavidad a tu fuerza. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber que estás con nosotros. Deja un simple 1 en los comentarios, no para el algoritmo, sino para que sepamos que caminaste este camino con nosotros. Y si quieres, cuéntame, ¿cuál hábito probarás primero? ¿A quién se lo compartirás? Tal vez a un amigo, un vecino, un padre que necesita escuchar esto. Leemos cada palabra. Porque esto no es solo un canal, es un espacio tranquilo donde la fuerza se recuerda juntos. Y si este mensaje se quedó contigo, vuelve cuando quieras, estaremos aquí. Uno no deja de moverse porque envejece. Envejece porque deja de moverse. Así que tal vez, solo tal vez, hoy, es el día en que vuelves a moverte, con suavidad, con alegría, con poder. Tus músculos te están esperando, y también la vida que aún te pertenece. Nos vemos en el próximo video, amigo. Hasta entonces, mantente fuerte.